Bueno, la semana anterior estábamos viendo, vamos a ver dentro de la parte de la genética bacteriana las diferencias entre el cromosoma y el plasmid. Hoy vamos a seguir con el tema, vamos a profundizar con lo que son los tipos de plasmid. Ya había hablado obviamente de algunas características específicas como los transposones, de tal modo que aquí lo que ustedes pueden ver al lado izquierdo es un mapeo genético del plásmido con 3 transposones. Ustedes pueden ver un transposón grande llamado TN21 y en ese transposón pues obviamente van a encontrar genes de resistencia. Entre ellos están los que están en color gris, arriba en la parte superior son genes de resistencia al mercurio. Los que están en color verde o el cajoncito verde que aparece allí corresponde al gen de resistencia a las sulfas. El que aparece, el cajón pequeñito que aparece de color naranja es un gen de resistencia al amonio cuaternario, que es un desinfectante. El que aparece en color azulito es un gen de resistencia a los aminoglucósidos. Aprovecho la tecnología. Estoy refiriendo obviamente a esta parte superior derecha con los cajoncitos que yo mencioné. Este es el TN21, el transposón 21. Hay otro transposón que es más pequeñito, que es el que ustedes ven ahí como TN9. Tiene un gen de resistencia. Espera, ¿dónde quedó? Aquí esquematizado con el color morado y es un gen de resistencia al cloranfenicol, otro antibiótico diferente. Y al final ustedes pueden ver un TN10, un transposón 10 con genes de resistencia a tetraciclinas. Todos los plásmidos tienen genes de resistencia. Sí, algunos tienen también genes de virulencia, como exotoxinas, codifican exotoxinas. Lo vamos a ver más adelante. Algunos pueden producir antibióticos. Y también se pueden clasificar por la capacidad de ser transferidos. Es decir, que una bacteria uniéndose con otra o acercándose a otra puedan llegar a transferir o a regalar una copia del plásmido. Los que permiten hacer eso se llaman plásmidos conjugativos y los otros plásmidos que no permiten transferencia, que están allí en la bacteria pero que no se comparten con otras bacterias, se llaman plásmidos no conjugativos. Para que lo tengan en cuenta entonces. ¿Qué cosa? El conjugativo son los plásmidos que están dentro de una bacteria y que le permiten a esa bacteria compartir una copia de plásmido a otra. Los no conjugativos están también dentro de las bacterias, pero no permiten esa transferencia. Obviamente para uno poder entender cuántos genes tiene un cromosoma bacteriano o un plásmido, hay que hacer secuenciación del genoma. Ese proceso de secuenciación del genoma de una sola bacteria, se conoce con el nombre de genómica bacteriana. ¿Qué es la genómica? Es la secuenciación de todo el cromosoma para saber en qué orden están las bases nitrogenadas y de esa manera entender cuántos genes tiene y cuáles son esos genes. Hoy se puede hacer, sí, hoy se hace de manera casi que rutinaria la secuenciación de un solo genoma. Pues en investigación de alto nivel, no aquí en encuesticas, investigación de alto nivel. Incluso hoy en día se hace secuenciación no de un solo genoma, sino de múltiples genomas al mismo tiempo. Bien, ¿por qué les hablo de eso? Pues porque finalmente ustedes van a encontrar seguramente artículos, o si han leído, por ejemplo, lo de la microbiota o el microbioma ocular, que fue el artículo que les dejé inicialmente en la pestaña de inicio, que me imagino pues que ya se lo leyeron y que ustedes ya
escuchado ni una sola pregunta al respecto. Me imagino que ya lo leyeron, ya lo estudiaron y todo eso. Eso está en el primer parcial, por si no sabían. Es para que lo tengan en cuenta. Hay métodos diferentes de secuenciación que se han venido desarrollando con el fin de estimar y determinar esa secuencia del genoma o secuencia de ADN. Cuando hablo de secuencia del genoma, estoy hablando no solamente del cromosoma, sino del plasmid. Bien, ahí tenemos la secuenciación de primera generación, secuenciación de segunda generación, tercera y cuarta generación. ¿Cuáles subsisten hoy en día? La secuenciación de Sanger, la de Illumina, PacBio y el nanopore Omnium, o MinION, como quieran, ahí se la suena. Eso es lo que se está utilizando todavía hoy en día. A pesar de que la secuenciación de Sanger automatizada ya es, digamos, algo relativamente prehistórico, todavía se utiliza porque es la más confiable. Hoy en día ya tenemos la secuenciación de Illumina y PacBio, que no solamente secuencian un pedacito de un fragmento de ADN de 400 a 500 pares de bases, sino que esas dos tecnologías son capaces de secuenciar miles de genomas al mismo tiempo, o sea, miles de bacterias al mismo tiempo. Y el último, el nanopore o MinION, que ya se los voy a mostrar, es un dispositivo que permite la secuenciación de todo el genoma en una sola corrida. O sea, no hay que hacer demasiadas cosas como los otros sistemas de secuenciación, sino que si usted tiene el cromosoma completo, lo pone en el secuenciador y el secuenciador te saca todo el genoma en una sola corrida. No necesita hacer múltiples corridas ni nada de eso. Eso es lo que se está utilizando hoy en día. Ya les voy a mostrar las tecnologías y les voy a mostrar las características. Subsistiendo hoy en día. Tienen ventajas y desventajas todas. Todas han mejorado sus sistemas de precisión. O sea, por ejemplo, el MinION o el nanopore cuando salió tenía una tasa alta de error. Hoy en día las tasas de error están por encima, están por debajo del 1%. Entonces es bastante buena la secuenciación. Uno dice, el 1%, eso es muy poquito, pero el 1%, por ejemplo, de 8 millones de bases, es bastante, son bastantes nucleótidos. Sin embargo, hoy en día muchísimos trabajos de metagenómica, por ejemplo, para analizar los genomas de distintas bacterias al mismo tiempo, utilizan o combinan la secuenciación de Illumina y la secuenciación de PacBio con el fin de obtener resultados mucho más confiables por encima de la media de cada uno solo. Entonces, digamos, trabajos de investigación hoy en día ya utilizan las dos, pagan las dos. La secuenciación hoy en día está muy barata en comparación pues con la secuenciación del genoma por el humano. El genoma humano que fue secuenciado en el 2000, y lo que se produjo en el 2000 fue un borrador, fue el primer borrador del genoma completo humano. Eso costó más de 300 millones de dólares. Eso fue un curvo de plata en esa época bestial. Y hoy en día cuestan unos cuantos miles de dólares más. Y la secuenciación ya de bacterias es mucho más barata. ¿Cuáles son los sistemas entonces? Ahí los pueden ver. Está la secuenciación del tipo Sanger. Que ven arriba, eso parece una nevera. Ese era el secuenciador, allá donde se analizaban las lecturas. Las lecturas se hacen de 400 a 500 pares de bases, eso lo expliqué yo la semana anterior para que lo recuerden, que es un par de bases. Y obviamente secuencia solamente fragmentos de ADN. La secuenciación de Illumina le permite a uno ya no secuenciar un fragmento de ADN, sino consorcios o comunidades bacterianas completas, o sea, miles de genomas de bacterias al mismo tiempo. Las lecturas son de 150 a 300 pares de bases y hoy en día han ido mejorando todavía más
el tamaño de las lecturas, porque eso favorece el ensamblaje del genoma a través de software. Ese es uno. Este es PacBio. PacBio empezó con una así gigante y ahorita ya es tiene el tamaño como de una nevera pequeña. Y puede secuenciar también miles de genomas bacterianos al mismo tiempo, y las lecturas son de 1000 pares de bases. Eso es una gran ventaja porque en bacterias los genes tienen más o menos esa longitud, 1000 pares de bases. Entonces no vas a secuenciar genes muchos, digámoslo así, que después tengas que ensamblar ahí, sino que el gen prácticamente te queda completo. El último sistema de secuenciación es el Minion, o MinION, conocido también como nanopore. Como ustedes pueden ver, el secuenciador cabe en la palma de la mano. Usted puede poner la muestra, conectar el secuenciador con un cable a un puerto USB, listo, espera que la secuencia culmine, y eso es todo. ¿Cuánto cuesta esto? Esto costará por ahí 5 o 6 millones de pesos. Usted va y lo compra en Oxford, lo trae, porque si le importa, o si le pide a una compañía que le importe, le van a cobrar por unos 13, 14 millones de pesos. No voy a ir y comprarlo y traerlo, como si fuera un iPhone. Comparado con los otros secuenciadores, este es muy barato. Otros secuenciadores pueden costar entre 30, 40, 50, 60 millones de pesos o más. Esto es muy barato realmente, es una tecnología muy barata. Y durante la pandemia, quien nos salvó la secuenciación, digamos, de los genomas reportados del SARS-CoV-2, del virus que causó la pandemia, fue todas las secuencias de Minion están guardadas en una base de datos pública que se llama GCEP. Se me olvidó el totazo. Y esta base de datos es gratuita, todo el mundo puede ingresar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de las variantes? Gracias a la secuenciación mínima. Si no hubiese existido esa secuenciación, hubiera sido muy difícil monitorear la oleada de variantes que se presentó durante la pandemia. Fue la última variante que creó el virus, ¿alguien se acuerda? Bueno, que quedó no, que queda, porque todavía está por ahí rotando. Omicron. Ya las demás desaparecieron. Alfa, beta, gamma, delta, eso ya no existe. Ya se extinguieron. Eso es evolución, el virus evoluciona muy rápido. Bien, la ventaja de secuenciar es que de este Minion es que secuencia todo el genoma en una sola corrida. Un solo genoma, pero en una sola corrida. Obviamente están vendiendo ya dispositivos en grid, o sea, una grilla donde ya hay varios de estos, como una especie de impresora. Tiene el tamaño de una impresora. Tienen por ahí 5 secuenciadores de estos incrustados para poder 5 secuencias distintas y poder trabajar mucho más eficientemente. Obviamente estoy hablando de investigación de alto nivel, ¿sí? No de encuestas. Bien, ¿cómo se reporta un genoma? Normalmente los genomas, si ustedes se fijan, los genomas se reportan de esta manera, pero ¿qué significan esos círculos concéntricos? Esto es un modelo básico de lo que significa el reporte de un genoma microbiano. Entonces el círculo más externo, que es donde están los números, aquí está el 1, aquí están 200.000, 400.000, 1.400.000, 2.200.000, hasta 2.800.000. O sea que el tamaño de ese genoma es de 2.800.000 pares de bases. O dicho de otra manera, son 2.800.000 adeninas, timinas, guaninas, citosinas y cilatos. Es el círculo más externo que corresponde a los números son las coordenadas de secuenciación, ¿sí? El orden de la secuencia. El segundo círculo, o sea, este. El primero son los números, el segundo es este. Corresponde a los. Si tenemos un genoma, recuerden que el ADN es una doble hélice. Eso significa que si yo estiro la hélice, tengo dos hebras, una hebra 5' 3'.
y una hebra 5' 3', pero paralela. Entonces la primera hebra me está mostrando allí los genes que están ubicados en el sentido de las manecillas del reloj. La primera hebra. Y la segunda hebra, que correspondería a este segundo círculo, ven que hay más poquitos genes en algunos lugares, en otros hay un montón, corresponde a los genes que están ubicados en esa hebra, pero en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea que cada cajoncito de estos, o cada línea o rectángulo pequeñito de color morado, corresponde a un gen distinto. Lo mismo, estos son los que están en favor de las manecillas del reloj y estos son los que van en contra de esa dirección, pues esa es la direccionalidad de la ubicación de los genes dentro del genoma. Y el último, para no joderlos más, porque hay muchísimas más cosas dentro de la información, pero digamos que esto es como lo básico, esto es como el nacholé de la lectura genómica del genoma. Entonces, aquí en este último círculo concéntrico, el más interno, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar islas de patogenicidad o islas cromosómicas, transposones, profagos, es decir, otras secuencias que son un poquitito más raras, son un poquitito distintas a lo normal dentro del genoma. Hay más círculos concéntricos en los genomas reportados, sí, si ustedes se fijan, hay un montón de círculos concéntricos. Algunos círculos me indican, por ejemplo, la composición de adeninas y timinas, y guaninas y citosinas. Otros círculos me pueden definir exactamente cuáles son las regiones más variables del genoma y cuáles son las más conservadas. En fin, hay muchísima información que se da en estos genomas. Ahora, ¿ustedes van a leer genomas? No, probablemente no, ¿cierto? Porque ustedes solamente van a trabajar con la lámpara, ¿cierto? A lo sumo van a hacer eso, pues, ¿cierto? Es lo más probable. Pero, evidentemente, llegar a un nivel de maestría o de doctorado, pues, si es a nivel biológico, pues va a tener que seguramente aprender a utilizar y a leer este tipo de información. Es lo mínimo que debería aprender y saber. Obviamente eso va a depender del tipo de maestría o del tipo de doctorado que cada quien vaya a realizar. Pero bueno, eso depende del tamaño de sus sueños. Bien, ahí al lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4 palabras muy extrañas que tienen que ver hoy con la era de las ómicas. Las ómicas tienen que ver con todo lo que termina en ómica, como genómica, transcriptómica, metagenómica, metataxonómica, todo lo que termina en ómica. Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué significa eso? ¿Qué significa cada palabra? Les voy a explicarlo. La metagenómica, a ver, decimos por el principio. Ya habíamos dicho que la genómica es la secuenciación de un solo genoma, o sea, de una sola bacteria, la secuenciación de ADN, secuenciación de ADN de una sola bacteria, de todo el cromosoma. Eso es genómica, para que se acuerden. Ya lo habíamos dicho, sí, aquí está el ahí está el. Sigamos con la metagenómica. El término meta me va a indicar que ya no se va a secuenciar una bacteria, sino que se van a secuenciar muchas bacterias al mismo tiempo. Entonces la metagenómica es la secuenciación de ADN de muchas, pueden ser miles de bacterias al mismo tiempo. Sigue la transcriptómica. La transcriptómica es la secuenciación de todos los ARNs mensajeros de una bacteria, de una sola bacteria en un momento específico de la vida de esa bacteria. Mire que ya no es ADN, se secuencia es ARN mensajero. ¿Para qué? Para saber cuáles son los genes que se están expresando.
sea que yo, ¿qué es lo que evalúo con la transcriptómica? La expresión génica, la expresión de los genes. Eso es transcriptómica. El siguiente término es metatranscriptómica. Recuerden que el prefijo meta, lo dije aquí hace un rato, significa que se van a secuenciar muchas bacterias al mismo tiempo. Entonces, como es transcriptómica, no se secuencia el ADN, se secuencia es el ARN. Entonces, es la secuenciación del ARN mensajero de muchas bacterias al mismo tiempo. Es lo que se llama una comunidad o un consorcio bacteriano. Secuenciación del ARN mensajero de muchas bacterias al mismo tiempo. ¿Para qué me sirve saber la metatranscriptómica? Para saber cómo los conjuntos de bacterias o los microbiomas o la microbiota dialogan entre ellos, expresan sus genes entre ellos, saber cómo funcionan en un nicho, en un medio ambiente específico. ¿Cómo se llama ese nicho? Mucosa conjuntival, mucosa oral, mucosa nasal, tracto gastrointestinal, piel. Ahí no hay una bacteria, ahí hay miles de bacterias. Usted está hecho de millones de bacterias. Si no me cree, hay un librito muy bonito de Ed Young, que es un divulgador científico, que se llama Yo contengo multitudes. Se puede descargar en un pop gratis. Si lo quieren, yo con mucho gusto los puedo regalar en español. Amistades no se sientan pues confundidos con el inglés. Muy bonito, ahí explican obviamente todos los trabajos de metagenómica que se han hecho para poder descubrir cuáles son los conjuntos bacterianos que están asociados con la salud en seres humanos y con la enfermedad en seres humanos. Yo ya lo he mencionado muchas veces, no sé si de pronto lo haya dicho en este grupo, pero recuerde que hay muchas bacterias del tracto gastrointestinal, yo ya está estudiado, si no me quiere puede buscar en PubMed, están asociados con la expresión y el funcionamiento del sistema inmunológico, están asociados con el desempeño cognitivo. Entre mejores bacterias o bacterias más benéficas tenga usted en el tracto gastrointestinal, su desempeño cognitivo va a ser mejor. O si usted tiene bacterias pues que no son las más adecuadas, lo más probable es que su desempeño cognitivo sea muy bajo o más bajo, no sé qué tanto, y que además corra el riesgo de desarrollar más rápidamente Alzheimer. Pero ¿quién subió para mirar la felicidad de una demencia senil? El último término que aparece ahí se llama metataxonómica. Bueno, hablemos primero de la taxonómica. ¿Qué es la taxonómica? Es la secuenciación de la subunidad 16S del ARN ribosomal de una bacteria. Entonces, si yo le pongo el prefijo meta, la metataxonómica es la secuenciación de la subunidad 16S del ARN ribosomal de muchas bacterias al mismo tiempo. ¿Para qué me sirve? Me sirve para la clasificación, darles una clasificación taxonómica, es decir, para identificar géneros y posiblemente especies bacterianas que no podemos cultivar, por ejemplo. Muchas de esas bacterias que están en los microbiomas o que están a nivel ambiental que nosotros no podemos cultivar. Las razones diversas. Cada bacteria tiene su propio qué, sus propias condiciones para crecer. Y a veces son difíciles de imaginar o de detectar, pero nosotros no somos bacterias, ni pensamos como bacterias, si es que las bacterias piensan, ¿cierto? Pero puede que me esté equivocando. Bien, ahí está entonces todo lo de la era ómica. Bueno, todo no, gran parte de la era ómica, lo que se refiere a la secuenciación tanto de ADN como de ARN. Hay otras cosas de la ómica,
Sí, por ejemplo, la proteómica, que es el estudio de las proteínas que se expresan en un momento dado. También está, por ejemplo, la metabolómica, que tiene que ver con la parte bioquímica, es decir, cuáles son los metabolitos o las sustancias que producen las bacterias en ciertos momentos. ¿En qué momentos? Depende. Por ejemplo, cuando está proliferando, cuando está haciendo polinicencia, cuando está generando genes de inteligencia de los sucesivos, cuando genera genes de resistencia a los antibióticos. Todo eso va cambiando, va variando. ¿Por qué les hablo de todo eso? Porque de eso hablan todos los artículos. Si no me quedo explicándoles solamente lo mínimo, ustedes cuando se enfrenten a ese tipo de artículos van a morir y no van a querer leer ni actualizarse más. Ese es el problema. Cuando uno tiene el conocimiento de base, es difícil. Es muy difícil. Bien. Yo les dije que había abierto la caja de Pandora. ¿Qué es la caja de Pandora? Pues el capítulo de genética bacteriana. Porque gracias a ello podemos determinar cuál es el origen de las mutaciones bacterianas. ¿Cómo muta y por qué muta una bacteria? ¿Por qué muta una bacteria? Pues ustedes tienen que devolver seguramente a la biología de octavo de bachillerato o de noveno de bachillerato, porque seguramente, si no se lo explicaron, pues perdió la plática. Seguramente les explicaron que por allá en 1859, un viejito barbado que había hecho un viaje alrededor del mundo en un barco llamado el HMS Beagle, que se llamaba Charles Robert Darwin, o sea, Charles Darwin, escribió un libro llamado El origen de las especies. Y que ese libro es la obra culmen, digámoslo así, de él, porque él escribió demasiado, era un gran científico, naturalista, pero puso o sentó las bases de la evolución, de la biología evolutiva. Nada funciona en biología si no es a la luz de la evolución, decía un genetista de origen ruso llamado Evolution of Sciences, es una frase de 1975, y todavía aplica. Entonces, para poder entender el origen de las mutaciones, ¿por qué mutan las bacterias? Como dice Pearl Jam en la canción, it's evolution, baby, es evolución, es solamente evolución. ¿Sí? Ahora, ¿por qué suceden las mutaciones? Por una cosa que se llama presión selectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la presión selectiva más grande? La presión selectiva más grande es el uso de antibióticos en este caso. Bueno, podríamos decir el mal uso de los antibióticos. ¿Por qué? Se lo voy a explicar muy sencillito, bien sencillito. Usted, por ejemplo, le dio una amigdalitis ni la un dolor de garganta, una fiebre, consultó, le formularon antibiótico, usted compró el antibiótico y el médico en la fórmula, no en la receta, eso no es una receta, en la fórmula médica, ¿no? Uno nunca receta, uno formula. Como que la gente dice, ¡ay, la receta! ¿Cuál receta? ¿Cuántas de azúcar? No, es una fórmula. Entonces, cuando el médico le formula, le dice, por ejemplo, ciprofloxacina, tantos miligramos por 7 días. Listo, usted comienza a consumir la ciprofloxacina. Y resulta que al tercer día usted ya está bien. Y el cuarto día se le olvidó tomarse la pasta. Y el quinto día, yo ya estoy bien, yo ya para qué tomar las pastas. Qué horror. No quiero morir tan rápido con las pastas. La gente piensa de esa manera. Bueno, yo les cuento que si usted hace eso, es decir, cuando usted interrumpe el tratamiento, ¿qué es mal uso del antibiótico? Interrumpir el tratamiento. Es decir, que usted no lo culmine. Si usted no lo culmina, ¿qué va a suceder? Se lo voy a explicar de una manera gráfica, que es muy sencilla. Usted tiene, por ejemplo, acá una población, ¿cierto? La concentración, digamos así, esta es la concentración del antibiótico en sangre. Y aquí tenemos tiempo. Este es el tiempo cero, aquí es donde usted se toma el antibiótico entonces alcanza ciertos niveles en sangre, se mantiene durante un tiempo y luego decae. Entonces por eso le dice a usted el médico, consuma 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas, digamos que cada 8 horas. Entonces a las 8 horas
sucede esto. Si usted se lo toma acá, queda una ventana de tiempo sin antibiótico. Entonces, por eso le dicen cada 8 horas da por acá. ¿Para qué? Para que suban los niveles y se mantengan constantes durante todo el tiempo. Entonces, imagínense que usted interrumpió aquí el tratamiento. Aquí dieron ya eran 7 días, y usted lo interrumpió aquí a los 3 días. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues que no va a haber antibiótico. ¿Y qué va a pasar con la población? Bueno, se lo voy a graficar también. La estadística es una chimba. Curva de distribución normal. Usted sabe que la mayoría de la población la tiene acá. Sin embargo, usted sabe que hay colas. Supongamos que en esta colita hay bacterias que mutan más rápido y que pueden generar genes de resistencia rápida. Usted trabajó con el antibiótico durante 3 días, pero la fórmula decía 7 días. Entonces, durante esos 3 días, usted lo que hizo simplemente fue aniquilar esta parte de la población, ¿Qué quedó vivo? Esta parte de la población, que es la que más crece. Próxima amigdalitis. ¿Qué van a crecer? Van a crecer estas bacterias. Las bacterias mutantes. Si se utiliza el mismo antibiótico, estas bacterias ya van a ser gárgaras y van a escupir el antibiótico. O sea, pasamos de una población sin resistencia a una población que era muy pequeña, porque usted expandió involuntariamente, debido a qué? A que interrumpió el tratamiento. O sea, se los digo, es para que lo utilicen, es para que lo entiendan en la vida cotidiana. Ejemplo típico de interrumpir el tratamiento: se me acerca el estudiante o la estudiante. No, pues que vea, el médico me dio un tratamiento, ¿por cuánto? 5 días. Y entonces, pues, ¿cuál es su duda? No, lo que pasa es que este fin de semana, pues imagínense, el super concierto, las fiestas de la cosecha, yo quiero elevar mi conciencia con el reggaetón de ese día, ser mejor persona con la música de parranda de ese día, quiero matar algunas neuronas con todo el alcohol que voy a beber. Ok, o sea, usted lo que quiere es rumbear, pero como el tratamiento interrumpiría su rumba, usted lo que quiere es interrumpir el tratamiento. Sí, ¿qué se puede hacer? Y usted puede hacer 2 cosas: no empiece el tratamiento, sino después de la rumba. Si de aquí a allá le da fiebre, escalofríos, pues no va a poder ir, pero bueno, no importa, el problema es suyo. O no vaya a cometer la burrada de comenzar el tratamiento, luego beber y luego continuar con el tratamiento. Eso es peor. O sea, estaría haciendo esto y le estaría dando muchísimo más papaya a las bacterias. Ese tipo de preguntas vienen los estudiantes y me las hacen. Estudiantes súper inteligentes, después de haberles explicado esto. O sea, derraman materia gris por los oídos. Yo la verdad no los entiendo. Entiendo que tienen mucho desespero por comerse el mundo, por rumbear, por hacer sus maricadas, por comerse el arrocito en bajo, pero tenga en cuenta que esto no tiene reversa. Esto significa que usted va a tener que cambiar de antibiótico y va a tener menos opciones para poderse tratar más adelante. Eso no lo ven. Ahí les dejo la inquietud. Bien, ¿por qué también utilizamos mal los antibióticos? Por una subdosificación. Como la gente no sabe, entonces la gente utiliza o toma menos cantidad de la que se recomienda normalmente. Otra posibilidad de por qué usamos mal los antibióticos, muy común en Colombia, la automedicación. La automedicación lleva a las 2 anteriores también. Usted le dio la lingofaringitis y el compañerito, la compañerita, la amiga, el amigo le dice: no, marica, ¿cómo es este antibiótico que a mí me sintió? Full. Muy bien. Y aquí en Colombia, en cualquier farmacia, prácticamente, a pesar de las restricciones legales, todavía le venden a usted antibiótico. No digamos mentira, usted puede conseguir antibiótico. Le venden acitromicina, con la promesa de que solamente imagínense, para la gripa, para un virus
que los virus no les sirve para nada el antibiótico. Y la gente comete esa burrada y se van y se toman una citromicina que es bien fuerte por 3 días. Les recuerdo que la citromicina es un monobactámico y que normalmente se considera un antibiótico de reserva. ¿Qué significa eso? Que cuando no funcionan los antibióticos más leves, digámoslo así, le echa uno mano a antibióticos de reserva. ¿Eso qué significa? Que probablemente usted ya tenga bacterias que son resistentes. Eso le hicieron a mi abuela entonces. Con el uso de la citromicina, Eso le hicieron más a mi abuela resistentes las va a entonces. volver. Y a antibióticos más fuertes. Pero bueno, ¿quién soy yo para negarle la felicidad de que se mueran totalmente septicémicos algún día durante su adultez mayor? Nadie. Cada quien se muere por algo. Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos típicos del mal uso de los antibióticos que van a desembocar ¿en qué? En mutaciones. Ese mecanismo que permite o que les da ese papayazo o ese tiempo de vida a las bacterias para que muten se llama mecanismo SOS. El mecanismo por medio del cual mutan se llama mecanismo SOS. ¿Y qué es el mecanismo SOS? Las bacterias disparan, cuando digo disparar es porque están activando, disparan aquellos genes, disparan o activan aquellos genes encargados aquellos genes encargados de Me acordé de su toque. la Y después del carrato a la mierda. replicación Sí, él lo super eso. del ADN pero que son propensos a errores. Profe, ¿qué significa eso? Que en lugar de poner adenina, les da por poner, por ejemplo, citosina o guanina. Eso significa que están introduciendo mutaciones o cambios en el genoma. Son propensos a errores. En el aula virtual van a encontrar, aparte de estas diapositivas, van a encontrar una lectura sobre endo y exotoxinas para que la lean. Y van a encontrar una lectura en español del mecanismo SOS. Léanlo. Es importante que lo lean. Si tienen preguntas, que traigan las preguntas la próxima vez para poderles contestar. Recuerden que todas las consultas, todas las lecturas, más lo que yo hice en clase, todo eso puede caer en el examen. Ustedes saben que yo siempre lo pregunto. Así sea una sola pregunta de las, siempre lo hago. Bien, ahora, ese mecanismo SOS que introduce errores me puede generar entonces genes de resistencia. Se me averiguan dentro del genoma qué significa resistoma. ¿Qué significa la palabra resistoma? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, mi mamá cada vez que termina de clase me dice que me tome eso. Sí. Pero, ¿por qué funciona si no es una bacteria? Si no es una bacteria, ¿por qué funciona? ¿Y al cuánto tiempo? ¿Y usted sabe cuál es su dosis? Debajo del puesto de John hay un borrador. Me lo pasa por. Ella me dice, ¿Ella qué es? ¿Ella qué profesión tiene? es profesora ¿Profesora de Gracias. qué? de informática. De informática. Formula antibióticos la profesora de A mí. informática. A la hija. O sea, todavía más irresponsable. No, pero yo cuando ya obviamente yo caí en cuenta, yo no voy a tomar eso. Y me regañaba, pero no me tomaba eso. Pero o sea, a veces
Antes sí me acuerdo que funcionaba. Sí, Porque se acuerda que sí. funcionaba. Vea, hay dos cosas que pueden llegar a pasar ahí. La primera es que coincida con su periodo de recuperación y usted lo asocie mentalmente creyendo que una cosa no está correlacionada con la otra, sino que es causal. Una cosa es correlación, otra cosa es causalidad. Correlación significa que al mismo tiempo de que tú estás usando el antibiótico, coincidencialmente va con tu periodo de recuperación, entonces tú crees que el antibiótico es el responsable, o sea, la causa de la mejora, pero no. Tú tienes que tener un punto de mentalidad matemática, ¿no? Es una correlación, otra cosa es la relación causa-efecto. Dos, segunda posibilidad, segunda opción. La segunda opción es que probablemente después de una gripa, si la gripa ha sido larga, por ejemplo, es viral, o después de una virosis que ha sido larga, puede haber obviamente de manera secundaria una contaminación bacteriana. Entonces también es una feliz coincidencia que tú tomes el antibiótico y que te sirva. ¿Sí? ¿Por qué razón? Uno cómo entonces diferencia una virosis de una enfermedad bacteriana. Eso es difícil, pero para poder hacerlo lo ideal es hacer un hemograma. ¿Qué es un hemograma? Pues pura bioquímica sanguínea. Entonces tú miras cuáles son los niveles de ciertas células a nivel inmunológico, pues cómo están los linfocitos, los leucocitos en general, o sea, los glóbulos blancos en general. Y luego vas mirando por poblaciones, linfocitos, macrófagos, basófilos, neutrófilos, ¿cierto? Todos esos. Por ejemplo, cuando uno encuentra una linfocitosis, o sea, un aumento en la cantidad de linfocitos, uno sabe que eso está asociado, por ejemplo, con la virosis. Ya saben. Por ejemplo, si usted tiene una leucocitosis, o sea, todo el esquema general de glóbulos blancos está aumentado, y hay neutrofilia, o sea que hay un aumento también en los neutrófilos, probablemente sea una infección, pero tu sistema inmunológico está respondiendo. Porque puede suceder que haya una leucocitosis, o sea, un aumento de los leucocitos en general, pero una neutropenia. Entonces ahí uno dice que la infección gira hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que es de mal pronóstico. Porque el sistema inmunológico está intentando atacar el problema, pero no lo está resolviendo. A veces puede haber un poquito de leucopenia, pero eosinofilia. Leucopenia es que hay disminución en el conteo general de leucocitos, pero eosinofilia significa que están aumentados los eosinófilos. Entonces uno dice, parásitos. Yo lo digo porque eso hace parte del estudio de una materia muy grande que se llama patología clínica. Y eso le sirve a uno para poder hacer diagnósticos certeros. Esa sería la única manera. Entonces, por favor, no le sigamos creyendo a la profesora de informática. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente estamos tentando a que esto suceda. Y es peor. Porque digamos ahorita tenemos bacterias multiresistentes en hospitales, pero el peligro es que del hospital salgan a la comunidad, o sea, a donde están con nosotros, donde están nuestras comunidades. Mi obsesión no es normal. Hay ejemplos de eso, sí, muchos. Por eso también es importante la bioseguridad. Si vamos a ir al laboratorio, hombre, esa maricada de que a toda hora la bata, póngase la bata. O sea, a menos de que usted quiera llevarle esos bichitos a la casa, ¿cierto? A la familia. No creo que nadie quiera hacerlo. No creo. Y sin embargo nos quejamos que porque, qué pereza, porque en una bata azul, ¿no? Tiene que ser bata blanca, de manga larga, antifluidos. Es por su seguridad. Porque una bata azul, igual, si usted se le derrama un líquido que esté contaminado con bacterias, va a pasar a la ropa. Usted así va a llevar la ropa a la lavadora de su casa para contaminar todo lo demás. Pero bueno, ¿quién soy yo para negarle la felicidad? Estacas sanitarias. ¿Cómo hablas de eso? Cuando va un virus como la gripa y todo eso, aplíquense una tripleta, ¿no? Sí, claro, no, hoy siempre. Eso siempre, sí, aplíqueme una bomba y ahí mismo. Una bomba de varios fármacos. Sí.
Yo me aplico. Y desametasona. Diclofenac es para el dolor. Y desametasona es para desinflamar. Con limón, ¿cierto? Pero, ¿qué tanto limón? Una punta va para con limón. Esa es No vas a inyección. subir de sed Arde. y te va a apuntar un Ya, a mí poquito la de nalga me vitamina queda C. así. Me le aguanto un mes de gripe. Para la gripa te va a servir. No, pero yo no me la aplico para gripa. No, pero pues, para, no sí importa para la qué sea. recuperación gracias a la vitamina C. Me lo aguanto un mes, un dolor, lo que sea, pude aplicarme una Pero eso es inyección. porque le da miedo Entonces, pues, la inyección. No porque, ay, mi salud. Y tengo la oreja llena de roto y estoy tatuada y todo, pero tengo miedo a las agujas. No hay jengibre, no hay la mierda. no, hay que hidratarse bien. Hidratarse bien es clave, y sobre todo si te dan fiebres y todo eso. Obviamente, si Escuchen a pueden los tomar expertos. limón o vitamina C, no es lo ideal en ese momento, lo ideal es tomarlo, que lo hayan tomado antes para que la vitamina C ayude con el sistema inmunológico. Pero si no, les ayuda a recuperar. ¿Qué más? No, digamos que no hay, pues, como mayor ¿Cómo acaba? 3:30. Ah, se va. Y si, ah, sí. Ah, bueno. Pero con el bolso. O sea que la vitamina C consumirla, la pastillita diaria, Sí, sirve. favorable. ¿Sí? Yo que soy a punta de vitamina C. Es favorable. ¿Usted quiere vitamina ¿Qué más le cuento? No, de pronto si les da fiebre, o kiwi? tomar En un acetaminofén. Un kiwi es igual que Pero comerse tienen que 20 tener en naranjas. cuenta que si es demasiado fuerte la virosis, podría tratarse de un dengue. No pueden tomar ni ibuprofeno ni nada de esas cosas. Porque eso disminuye la agregación plaquetaria y Pregúntele lo dengue. les da un derrame quién sabe dónde. ¿Cierto? Es un dengue hemorrágico. ¿Qué tan probable es que hay bacterias que puedan tal AINES bacteria? puede inhibir más la agregación plaquetaria. Si es un dengue normal, pero ¿cómo te das cuenta que es normal? Toque donde y hacer qué? Hemograma y mirar plaquetas, conteo de plaquetas. Si las plaquetas están por debajo, uno ya sabe que eso es dengue hemorrágico. Es la única manera. De resto, no hay forma de saber. Para subir las plaquetas no hay que esperar a que pase la virosis. Pero me sabe que los jugos que le hacen la abuela a unos para las plaquetas tampoco sirven. Eso que remolacha, que guayaba con maíz, ¿Para qué? ¿Para qué? Para subir las plaquetas. Jugo de guayaba y leche con maní. Pero uno me va a Bueno, parar mi papá es. no cobra. No, ya EPS, mota, de la EPS. No, porque hay médicos, vea, yo conozco médicos. Ahora voy a contar esta historia. Yo saliendo del video. Un familiar muy cercano pagaba la medicina prepagada, pues, o sea, la medicina de los que viven. Que no todos podemos pagar la mierda. No, da igual, pues lastimosamente con el sistema de salud que tenemos, da igual. Porque, por lo que le voy a contar también, además, por lo que le voy a contar. Entonces, tengo medicina prepagada, listo, dale, pueda, cásquele. Y entonces, no, voy a tomar un especialista. Y se fue al centro de especialistas, era una laringofaringitis y la hepatitis. Realmente no me lo dijo, me lo escribió porque ya no tenía voz. ¿Sí? Y le mandó unas gotitas así. Unas gotitas homeopáticas. Entonces me dijo, yo quiero ensayar. Ah, quiere ensayar. Ensayo. El ensayo fue que a los 3 o 4 días estaba peor. Estaba peor, con más fiebre, con más decaimiento. O sea, estaba peor. Entonces digo, no, vamos a la EPS. Y yo, bueno, donde todos pagamos. Porque dice que es muy mala. Bueno, sí es mala, pero hay médicos que son bien buenos. Entonces la médica era una médica joven. Entonces cuando me tocó ir con una persona porque no podía hablar, entonces me tocó, ¿usted por qué está aquí? Porque ya no puede hablar. Entonces, ¿cuál es el cuadro? Yo le escribí el cuadro. Yo me pregunto, ¿usted es médico? Yo, sí, pero el animalito es normal. Ah, ok. Entonces, ¿qué hizo? No, fue donde el especialista, pero le mandé esta maricada que es homeopática. Se echó a reír. Dijo, no, vamos a darle medicamentos de verdad.
te formuló, los 3 días estaba bien con vos. Es mucho cuidado con ese tipo de remedios caseros, entre comillas, porque realmente hay algunas cosas que, acuérdense, hay correlaciones. Puede que usted coincidencialmente se recupere y le eche la culpa a qué, a ese menjurje o a ese remedio o a esa cosa casera que usted hizo, pero no necesariamente signifique la causa de que usted haya mejorado. La gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque no tenemos mente matemática ni mente estadística. Usted habla de estadística en la universidad, matemáticas, epidemiología, todo el mundo muere con esas asignaturas. Esas asignaturas son los que son la base fuerte que nos dan, nos permite a nosotros entender los números. Y entender los números es que nosotros tenemos un mejor pensamiento entre las cosas. Que afortunadamente no lo tenemos, somos anuméricos. No lo digo yo. Hay un matemático que se llama John Allen Paulos, que tiene varios libros de divulgación sobre la matemática, explicando cómo nuestro cerebro realmente es anumérico. 2 más 2. 20. Que así, ustedes lo saben, ustedes los tienen aquí al lado. Pues yo estoy diciendo una exageración, pero los tienen al lado. O usted puede que sea numérico. ¿Sí? No los estoy insultando, es una realidad. No es sino ver los plurales en las pruebas físicas en Colombia, o de Sudamérica. Es que realmente nos creemos Suiza, pero estamos en la misma, estamos en el culo del mundo, desde todo punto de vista. Ese es el inconveniente. La gente se come muchos cuentos, cree en conspiraciones, cree que todo es así de fácil, que todo es soplarles botellas. Hay que tener mucho cuidado. El jugo de guayaba es muy bueno, porque es el que más vitamina, es el que más concentración de vitamina C tiene. En comparación con la naranja, con el limón, la guayaba dulce, increíble, tiene más vitaminas. Entonces tómelo en agua. Si usted lo toma en leche, ¿por qué razón? Porque esto es muy rico. No lo he probado. No le gusta ni la guayaba. Ahora sí, mentiras. Pero para los que les gusta el jugo de guayaba, en agua, si quiere aprovechar la vitamina C, porque la vitamina C es hidrosoluble, Gas. no liposoluble. ¿Qué tiene la leche? Grasa. Les va a absorber vitamina C. Sabe muy rico el jugo, pero no va a absorber la vitamina C. O sea que para que le hace bien el jugo de guayaba en leche, Para que le separe. para que le sepa rico nomás. El resto sirve para bien. Cierro el paréntesis de esas preguntas que me han hecho. Tengan en cuenta todas esas cosas, hombre, para eso uno pasa por la universidad. O sea, que se note que van a pasar por la universidad, ¿cierto? Uno a veces ve profesionales que dicen unas cosas, profesionales de la salud. Y es increíble, para que no hubiera pasado nunca por la universidad. Es increíble. Pero porque no les enseñan a pensar o porque no les echan estas historias que yo les cuento permanentemente, que no son me las invento yo, o sea, lo que uno ha vivido, lo que uno ha visto, no me lo estoy inventando. Bien, a continuación ya la presentación de lo que se va a enfocar en 2 temas. El primero, mecanismos de dispersión de la resistencia, es decir, cómo una bacteria es capaz de regalarle a otra genes de resistencia antibiótica. Yo tengo genes de resistencia, pero otra bacteria me dice, no, yo no tengo, ahí estoy, dame la mano. Pero es suyo, ahí le regalo su resistencia. Así de fácil, intercambian genes de resistencia de bacterias. Y 2, al final, analizando ya esta parte genética de las bacterias, vamos a hablar de los mecanismos de resistencia, o sea, cómo realmente hacen las bacterias. Así como digo yo, que hacen gárgaras y luego escupen el antibiótico, o sea, cuáles son esos mecanismos que hacen que la bacteria pueda o dañar el antibiótico, o bloquear la entrada del antibiótico, o permitir la entrada, pero después bombear la salida del antibiótico. Son muchos mecanismos distintos los que tienen las bacterias para poder ser resistentes. Entonces vamos a tocar esos temas. Inicialmente entonces vamos a hablar de los mecanismos de dispersión de la resistencia. ¿Cuáles son? Todos esos. Recuerden que la presentación está en el aula virtual.
qué le toma fotos a eso? Entonces, usted después borra eso para tomarse la selfie. Y no le queda ya más espacio en el celular, pues para que baje la presentación. Nunca van a ver eso, son pendejadas. Hasta yo, en las conferencias dice que yo tomo fotos, yo ahora me las borro toda maricada. Sí, la primera es mecanismos de dispersión y el segundo tema es mecanismos de resistencia. Cuando hagamos fármaco les voy a explicar la diferencia entre la homeopatía y la farmacología de verdad. Para que sepan pues que no es una cuestión. Profe, pero hay plantas que cumplen en cierta parte. Sí, claro, pero entonces yo le hago, Algún reemplazo, pero todo depende, hermano, todo depende. Porque a usted en la homeopatía le dicen, vea, es que aquí hay una mezcla de varios tipos de plantas, de extractos, pero están diluidos. Están diluidos, listo. En cambio usted le dice, vea, esto es un Dolex, tiene 500 miligramos de acetaminofén, usted sabe exactamente cuánto tiene. Del otro usted no sabe qué es lo que hay ahí, usted está trabajando con una caja negra, usted no sabe. Y las diluciones, usted no sabe hasta qué punto son las diluciones. Hay diluciones fantásticas de 16C o 32C. Eso significa que diluyeron 32 veces el extracto. 32C es como si usted cogiera un gotero, y eche una gota del extracto en 2 océanos atlánticos. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuántas moléculas quedarán en esa dilución? Para eso era el número de Avogadro. ¿Ustedes se acuerdan del número de Avogadro? No, ¿qué se han acordado ustedes del número de Avogadro? Si les gustaba la química en el colegio. ¿Qué es eso? No, perdieron la práctica en el colegio. A uno en el colegio de química, el profe de química inorgánica le habla del número de Avogadro, que es el número que define la cantidad de moléculas que puede haber en una dilución. Ese número era 6,023 por 10 a la 23. Pues, si usted hace una dilución de esas, no queda ni siquiera lo mismo que es el número de Avogadro. Usted como que está trabajando. Entonces los de la homeopatía le dicen a usted, le echan el trabajo mental a usted, no, lo que pasa es que las moléculas vibran, el agua tiene memoria y comienza a vibrar con base en esas moléculas. Pero que usted se toma, la ruta que se toma, porque tiene la vibración de la molécula, y eso es lo que le cura. A mí me echan ese paso mental y yo la verdad, yo soy muy realista, yo desconformo. Lo mínimo que yo hago es desconfiar. Que hay medicamentos que sí se toman de las plantas, sí, claro, ¿verdad? Por ejemplo, la digoxina, la digital. La digital es un medicamento muy fuerte, porque es un medicamento que estimula el sistema nervioso simpático para aumentar la fuerza de contracción cardíaca. ¿Cierto? ¿De dónde fue extraído? De una planta llamada Digitalis purpure. Pero, ¿qué es lo distinto? ¿Por qué no usamos la planta? Porque de la planta extraemos el medicamento, lo concentramos y ¿qué es lo que le damos al paciente? Ya, el medicamento. Usted sabe a cuántos miligramos o a cuántos gramos o a cuántos microgramos o a cuántas unidades internacionales le está dando el medicamento al paciente. En cambio, usted cuando hace un impulso, usted no sabe qué es lo que se está comentando. Ahí le dejo la inquietud. Hay más cosas, tengo más argumentación, pero eso lo hablaremos otra vez. Bien, expansión clonal o división binaria. De aquí en adelante la presentación lo que hace simplemente es desglosar cada una de estas cosas. ¿Qué es la división binaria? Simplemente es que la bacteria se divida y le regale una copia de esos genes de resistencia. ¿A quién? A la bacteria hija. ¿Eso cómo sucede? Pues así como lo ven acá, tenemos una bacteria que duplica el genoma, la bacteria aumenta de tamaño, forma un tabique y se forman dos bacterias. Si aquí en este genoma había un gen de resistencia, en la copia va a quedar el gen de resistencia y la bacteria hija va a quedar con el gen de resistencia. Muy difícil de entender eso. Si no me entendió, entonces fácil, haga un... No, la copia se da porque el ADN se replica. Tú viste en neurociencias que las células eucariotes se duplicaban, ¿cierto o no? ¿Cómo se duplican? ¿Cómo se llama el sistema de duplicación de las células? Nuestras. Células somáticas, no las sexuales.
mitosis. Esto es la mitosis de las bacterias. Lo que pasa es que el transposón es un gen saltarino. Esto estuvo la semana pasada en clase. No, cierto que no. Ah, qué pesar. Pregúntale a los compañeros que es un transposón. Es un gen saltarino. Muchos de ellos sí. Muchos de ellos sí. Pero hay genes de resistencia que están por fuera también de los transposones. O sea, que pueden ser copiados. Igual, si tú copias el ADN, si el cromosoma tiene transposones con genes de resistencia, la bacteria hija va a tener la misma copia. Cuando existían los CDs, yo me compré un CD de, no sé, voy a decir cualquier huevo, nada, no sé, de ACDC, un tipo de metal, yo voy a regalar el CD original, la chingada que regalo, la copia. Y si yo pongo la copia en un Discman o en una grabadora que me lea el CD, ¿qué se va a escuchar? Se va a escuchar muy distinto, se van a escuchar canciones diferentes. Es cuando tú copias el genoma bacteriano, la célula hija va a quedar con una copia idéntica de ese genoma. Y si el genoma tiene genes de resistencia, pues va a quedar con genes de resistencia. Bien. Siguiente, dispersión de la resistencia mediada por plásmidos. Mediada por plásmidos. Para que esto suceda, se necesitan plásmidos conjugativos. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije? Hay dos tipos de plásmidos, los conjugativos y los conjugativos. Los conjugativos son los que permiten la transferencia. Los no conjugativos no transfieren. Si no se acuerda, a ver, yo le da paso. Nunca sufren de Alzheimer prematuro. Y si no, ahí tienen el bar. Hay un bar, le quiero probar. Miren el bar. Muy bien. Hay dos tipos de dispersión mediada por plásmidos y los dos tipos los llamamos conjugación. Tiene un nombre súper difícil. La primera conjugación se llama conjugación de tipo 1. Súper difícil. ¿Qué ocurre en la conjugación de tipo 1? Ocurre lo siguiente, pare de bolas, vea, tenemos una bacteria, bueno, tenemos dos bacterias, pues. Las dos bacterias tienen su propio cromosoma, pero una de ellas, adicional al cromosoma, tiene una porción extra de ADN que es el plásmido. El plásmido. ¿Listo? La bacteria que tiene el plásmido se conoce como bacteria F+, o se le conoce como bacteria donante. La bacteria que no tiene el plásmido se conoce como F- o aceptora. ¿Por qué aceptora? Porque es la que va a aceptar el regalito que le van a dar genético. ¿Por qué se llama F+? Porque ese plásmido tiene un gen que es el gen F. F que significa fertilidad. Por eso se llama F+, porque tiene el plásmido con ese gen. ¿Qué hace esa bacteria? Se comunica con la otra. Y si usted se acuerda de las clases previas, este puente es un pilus sexual. Si se acuerda, ¿no? Lo vimos. Gracias. ¿Qué hace el pilus sexual? Favorece el acercamiento de las dos bacterias. Entonces, este sería el paso 1. Paso 2. Las dos bacterias quedan totalmente cercanas. Y hacen un puente entre ellas, o sea, generan una compuerta. ¿Y qué sucede? Las dos todavía tienen su propio cromosoma, eso no cambia, eso sigue ahí. Pero la bacteria F+ le regala una copia del plásmido a la bacteria F-. Entonces, al final, en el paso 3, ¿cómo quedan esas bacterias?
se separan, cada una queda con su propio cromosoma, eso no se ha modificado, no pasa nada raro, cada una con su propio cromosoma, pero ahora las dos ya pasan a tener el plásmido, o sea que la que era F+, sigue siendo F+, y la que era F- se convierte en F+. Imagínense que el plásmido tiene índices de resistencia antibiótica. Como que le gusta. A ver, yo le hago el recordar y si no, pues vale el bajo. Esto es un plásmido, estos son transposones y dentro de los transposones hay índices de resistencia. Entonces imagínense que le regaló ese plásmido. La bacteria F- se convirtió en una bacteria F+, y adicionalmente una bacteria resistente a antibióticos. ¿Dudas de la conjugación de tipo 1? Muy difícil. Fácil, muy fácil. Miren los errores que cometen normalmente en las redes, ¿cierto? Esto no es una imagen propia, sino que es en las redes. Y miren que normalmente siempre muestran como si el pilus sirviera para esa transferencia. El pilus lo que hace es que acerca las bacterias y después de eso así sucede la transferencia. Y entonces eso ¿cómo se ve? Se ve así. Esta imagen tan bonita. Mire la bacteria F+, compárela con la F-. ¿Qué características fenotípicas notan ustedes distintas? Flagelos, pelitos, fínulas, que son más chiquitos. La F+ tiene fínulas. La F- no. Las hay peludas, las hay canchas. Cuando le pasa Sí, correcto. Esta que era calvita se vuelve peluda. Cambia fenotípicamente gracias al plasma. Es correcto. ¿Dudas de la conjugación de tipo 1? ¿Y cómo intercambian material genético? Cuando están unidas, forman un puente a través del cual intercambian ese material genético. Pero para unirse necesitan el pilus sexual. No hay otra forma. Bien, el otro tipo de conjugación tiene un nombre más difícil todavía. Se llama conjugación de tipo 2. Conjugación de tipo 2. Bien. ¿Qué tienen de distinto? Lo siguiente. Hay una bacteria. Tenemos dos bacterias, una con el genoma más el plásmido y la otra solamente tiene el genoma. La bacteria que contiene el plásmido se llama bacteria HFR. Recuerden que estoy hablando de la conjugación de tipo 2, no del 1, sino del 2. Profe, ¿por qué se llama HFR? Porque ese plásmido favorece. HFR significa en inglés high frequency. Si usted traduce eso, significa alta frecuencia. ¿Alta frecuencia de qué? De recombinación genética. Entonces, HFR significa alta frecuencia de recombinación genética. ¿Y eso qué significa? Ya les voy a explicar qué significa. ¿Listo? La HFR entonces forma el pilus sexual, se atraen las dos bacterias y la bacteria HFR o donante regala una copia del plásmido a la bacteria F-. La que no tiene plásmido se sigue llamando F-. ¿Qué sucede entonces? Sucede lo siguiente. Sucede que ese plásmido corta
el cromosoma bacteriano y se inserta en el cromosoma bacteriano. Si no entiende esto, lo que está ocurriendo acá, se lo va a poner de esta manera. Usted tiene una pulserita de un color rojo, la abre, le va a agregar hilo de color azul y lo anuda. La pulserita le queda del mismo tamaño, más grande o más pequeña. Más grande porque usted le está añadiendo hilo. Entonces, ¿cómo queda aquí el cromosoma? Más grande porque está recibiendo un plásmido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se unió el plásmido al cromosoma. La bacteria HFR se sigue llamando HFR. La otra bacteria, como no tiene el plásmido aislado, o sea, aparte del cromosoma, se seguirá llamando F-virus. ¿Por qué hablamos de recombinación genética? Porque estamos combinando ADN plasmídico con ADN cromosómico. Eso se llama recombinación genética. Recombinación genética. Y esa es la conjugación de tipo 2. Ahora, imagínense que el plásmido tiene genes de resistencia a antibióticos. Aquí la copia también queda con genes de resistencia a antibióticos. Todo eso es lo que hacen las bacterias mientras usted se sigue automedicando. Bien. ¿Sí quedó clara la conjugación de tipo 2 o hay dudas? Bien. Dispersión mediada por bacteriófagos. ¿Qué es un bacteriófago? Un bacteriófago es un virus, que ataca bacterias. ¿En serio? Sí. Así como hay virus que atacan células nuestras, células animales, hay virus que atacan bacterias. Y entonces, profe, muy sencillo, ¿verdad? Ahí tenemos el fago, se llaman bacteriófagos o fagos. Usted puede ver el bacteriófago que tiene la forma de un dispositivo como el Apolo que llegó a la Luna, ¿cierto? Y entonces lo que hace es que se posa sobre la pared celular bacteriana e inyecta el material genético. ¿Qué puede ocurrir? Dos cosas. ¿Cuáles? Depende. Si, por ejemplo, el medio ambiente es adecuado para el fago, para el virus hace copias de sí mismo dentro de la bacteria, pero para poder salir la debe romper. Ese proceso se llama respuesta lítica. ¿Qué es la respuesta lítica? Es cuando el virus hace copias de sí mismo dentro de la bacteria y para poder salir de la bacteria para infectar otras, la tiene que romper. La rompe. Y al romperlo, pues eso lo llamamos lisis. Entonces la respuesta se llama respuesta lítica. O puede ocurrir que el medio ambiente sea dañino para el virus. Entonces el virus obviamente no es ningún pendejo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que se recombine el material genético del virus, se recombine con el cromosoma bacteriano. Esa respuesta se llama respuesta lisogénica, como aparece aquí, o atemperada. ¿Qué significa respuesta lisogénica o atemperada? Que el genoma del virus se recombina con el genoma bacteriano y se queda ahí. ¿Ahí se rompe la bacteria? No, al virus no le interesa ya romper la bacteria. Le interesa que la bacteria le dé protección a su genoma. Evolución. Pura evolución. Pero bueno, si usted quiere creer en los 6 días o 7 días de explicación. Qué pena, profe, ¿me puede volver a explicar la respuesta lisogénica? La lisogénica es que el virus no sale, sino que el genoma del virus se inserta y se recombina con el cromosoma bacteriano. ¿Qué necesita el virus? Que la bacteria lo proteja. Ya no le importa romperla. Necesita antes que la bacteria esté viva para que lo pueda cuidar. Para que pueda cuidar el genoma. Profe, eso es pura ciencia ficción. Ah, bueno, entonces dígale eso, aquí eso está bueno. Ahí ustedes pueden ver en color verde los bacteriófagos inyectando el material genético
a una bacteria. Una foto real, ¿no? De microscopía electrónica de barril. Bien, entonces, ¿cómo es la dispersión mediada por bacteriófagos? Ese proceso también se conoce como transducción. O sea, este título grande, yo voy a poner eso acá, dispersión mediada por bacteriófagos, también se denomina o transducción. ¿Cómo es la transducción? Es súper sencillo. Si usted entendió lo que le acabo de explicar de lo que hacen los fagos en las bacterias, pues es fácil que entienda esto. Mire, supongamos que el fago le inyectó el material genético a esa bacteria, sin problema, pero hizo lisis, hizo un ciclo lítico. Al hacer el ciclo lítico produce copias del virus, pero algunas de esas copias pueden tener el genoma del virus, que es rojo, y a veces puede quedar con pedacitos del genoma bacteriano previo, que es de color azul. O sea que el virus tiene una molécula recombinante de ADN bacteriano y de ADN viral. Y de esa manera ese nuevo virus recombinante puede ir donde otra bacteria e infectarla. La infectó, pero en esa bacteria no hizo ciclo lítico, sino que hizo ciclo lisogénico. Se insertó todo el genoma del virus, tanto el genoma propio como el fragmento de ADN de la bacteria anterior. Y ya tenemos un genoma nuevo, recombinante, el de la bacteria novedosa, el del virus y el de la primera bacteria que fue contaminada o infectada por ese virus. Ese proceso se llama transducción. Profe, y en ese proceso también se pueden presentar o se pueden heredar genes de resistencia. Sí, si por ejemplo ese fragmento del genoma de la primera bacteria coincide con un resistoma, le está regalando genes de resistencia. O puede llegar a suceder que ese fragmento del genoma de la bacteria coincida con una isla de patogenicidad, entonces le esté regalando genes de virulencia a esa nueva bacteria. ¿Cómo quedará esta bacteria? ¿Más o menos fuerte? Teóricamente más fuerte. Teóricamente más fuerte. Y esto ocurre mientras ustedes siguen estudiando o siguen interrumpiendo los tratamientos. Pero hay unas cosas bien interesantes de la transducción y de los bacteriófagos. Hoy hay un tema bien interesante que se llama la fagoterapia. Está volviendo a resurgir la fagoterapia. Quien descubrió a los fagos por allá, finalizando los 40, 1940, 1950, descubrió que a través de o aislando bacteriófagos, o sea, virus que atacan bacterias, también se podía hacer un tratamiento alternativo. Cuando digo alternativo no me refiero a lo homeopático, sino alternativo a los antibióticos, o sea, distinto de los antibióticos, y podría funcionar como tratamiento contra bacterias muy patógenas. Les voy a contar esta historia. Hace más o menos unos 2 años, después de la pandemia, una pareja de médicos, ella era médica, pero era psiquiatra, y él tenía una profesión distinta a la del área de la salud. Estaban viajando y en la India, no sé qué comieron, y el hombre se enfermó. Se enfermó con una bacteria muy complicada que tenemos aquí en el Hospital San Jorge, muy bonita, muy de la casa, que es multiresistente, que se llama Acinetobacter baumannii. ¿Sí? Cuando usted mira artículos de Acinetobacter baumannii, uno la verdad tiembla porque uno se da cuenta que generalmente las personas que son contaminadas con esa bacteria, lo único que queda por hacer es pues que usted vaya organizando los servicios funerarios. No hay nada más por hacer. En este momento, para muchas de esas infecciones, no hay antibiótico que sirva. Ninguno.
ni los de reserva, nada. Entonces resulta y sucede que el tipo se infectó con esa bacteria en la India y comenzó para atrás, porque la bacteria produce falla multisistémica. ¿Qué significa eso? Que se te van dañando el hígado, el riñón, a nivel cardiopulmonar. Entonces eso va en detrimento, obviamente, de la salud. Después de que usted tenga un órgano que esté dañado o que funcione mal, usted va para atrás, en caída libre, sin paracaídas. ¿Sí? La señora entonces, en medio del desespero, lo trasladó, logró que lo trasladaran a los Estados Unidos, y ella no era infectóloga, pero tenía compañeros médicos que eran infectólogos, los contactó y se dieron cuenta que era una Cinetobacter baumannii primero, que era multiresistente, o sea que ningún antibiótico le estaba funcionando. Entonces le pidió a otro infectólogo que le ayudara. Él dijo, hagamos fagoterapia, eso hace rato no se hace, pero ¿qué nos tocaría hacer? Buscar fagos en los charquitos de agua que hay por ahí. Buscar el bacteriófago que contaminara o que infectara la bacteria que él tenía, o sea, la Cinetobacter. Hicieron muchos tamizajes de bacteriófago rápidamente, hasta cuando encontraron un fago que era capaz de, obviamente, infectar la bacteria que el paciente tenía en ese momento. ¿Qué hicieron? Multiplicaron el fago, lo pasaron vía intravenosa y el man se murió. Quedó con secuelas, sí, claro, porque ya había comenzado a hacer fallas en algunos órganos, pero sobrevivió, está vivo. Está vivo. ¿Qué hicieron? Fagoterapia, o sea, buscaron el bacteriófago adecuado para poder tratar esa bacteria que era multiresistente. Hoy en día ya están retomando las fagoterapias. Sí. ¿Qué es lo peligroso de la fagoterapia? Recuerde que les hablaba de la evolución. ¿Qué iba a decir? ¿Que mute? Correcto. Todos los seres biológicos evolucionan y ese virus podría evolucionar y de pronto diga, no, a mí ya no me gustan las bacterias, me gustan las células eucariotas. Ese es el peligro. It's evolution, baby. Escuche la Pearl Jam. Bueno, ustedes no escuchan de eso, escuchan es del daño cerebral. Muy importante, muy interesante. Pero bueno, transformación, otro método por medio del cual las bacterias dispersan resistencia unas a otras. La transformación es súper sencilla. Miren, tenemos una bacteria con su genoma que está compitiendo con otra bacteria, entonces libera bacteriocinas. ¿Qué son bacteriocinas? Son antibióticos que produce esta bacteria y esta se muere con el antibiótico y se rompe, y rompe el genoma, y pedacitos del genoma quedan en el ambiente. ¿Y qué hace la bacteria que sobrevivió? La desgraciada es capaz de coger esos fragmentos, meterlos en el citoplasma de la bacteria e insertarlos en su propio genoma. ¿Qué es la transformación? Vea, aquí está la definición. Las bacterias pueden tomar fragmentos del ADN desnudo del medio ambiente e insertarlos en sus cromosomas. Y si estamos muy de malas, supongamos que este fragmento, que es el que inserta acá, tiene genes de resistencia, entonces coincidencialmente gana genes de resistencia. ¿Quién le garantiza que gane unos genes de resistencia? Nadie. Es un poquito aleatorio el asunto. Las bacterias ganan ADN nuevo. ADN nuevo. Ese es un problema. Hay una ventaja. Nosotros podemos utilizar ya la transformación para nuestro beneficio. Yo lo he hecho. En mi tesis de maestría lo hice transformación de bacterias. Y lo que hice fue lo siguiente. Muy fácil. Súper fácil. Dispendioso, pero fácil. Teníamos una bacteria de E. coli. Esa bacteria tenía su propio cromosoma y yo tenía un plásmido. En ese plásmido yo lo que hice fue agregarle o clonarle un gen de una planta. O sea que yo lo que hice fue construir en el laboratorio una molécula recombinante. Y después, ¿qué hice? Cogí la bacteria y cogí el plásmido y el plásmido lo metí dentro de la bacteria.
Ese proceso se llama transformación en el laboratorio. Es como quedó la bacteria. La bacteria quedó con su propio genoma más el plásmido recombinante con el gen que yo le había insertado. ¿Para qué? Yo necesitaba secuenciar este fragmento, necesitaba secuenciar. ¿Esas bacterias fueron liberadas al ambiente? No, esas bacterias fueron después eliminadas. No me preocupa. Simplemente yo lo que yo utilicé era para un trabajo en biología molecular de mi tesis de grado, para hacer una secuenciación, para hacer una caminata genómica. No más. Ahora imagínense lo siguiente, se lo voy a poner de esta manera. Esto lo que le voy a explicar, este otro cuento que le voy a explicar, sucedió por allá en los 70, en la década de los 70. ¿Qué hicieron entonces? Nos dimos cuenta que podíamos clonar, eso se llama clonaje, hacer un clonaje de ADN humano en un plásmido. Entonces el ADN humano que clonaron fue el gen de la insulina. Lo metieron a la bacteria y la bacteria se encarga de producir una proteína llamada insulina. ¿Y qué hicieron ellos? La empacaron en un frasquito y se la venden a los diabéticos como insulina recombinante humana para ser inyectada. ¿Y qué pasó con esas dos personas que hicieron eso? Pues fundaron una compañía y están tapados en el cuerpo. Resolvieron un problema médico de una manera biotecnológica, aprovechando todo este conocimiento. Y ganan más plata que ustedes, los ojólogos, y yo juntos. Y la ciudad y el país, yo creo. Eso es biotecnología. Eso es aprender las cosas básicas de todo esto que les estoy mencionando y darles una aplicabilidad. Norteamericanos, papá. Los chinos también hacen ya cositas, pero ellos comenzaron copiando muchas bandas. Hoy en día lo que pasa es que ya China despegó por sí sola. Y ya ellos hacen muchas cosas, pero ellos hacen mucho espionaje también. Sin echar después el agua sucia, ¿no? Cada quien verá cómo hace sus cosas. Bien, esa es la transformación. Y mire, para eso sirve la transformación. Para aprender a hacer con biotecnología nuevas curas, nuevos medicamentos. Transposones, yo no voy a hablar mucho de transposones, ya hablé de transposones. Son genes saltarines, pueden llevar en su interior genes de resistencia a antibióticos y pueden moverse libremente entre el cromosoma y el plásmido. Ustedes ya lo vieron la vez pasada, ¿sí? Si aquí está el cromosoma, aquí está el plásmido, y está aquí el plásmido, salta el cromosoma puede saltar el plásmido. Lo último que voy a mencionar ya por hoy es, esto ya lo vimos, son los integrones, dispersión mediada por integrones. ¿Qué es un integrón? Es algo parecido al transposón, o sea que lo podemos catalogar también como un elemento móvil del genoma. Es un elemento móvil del genoma. El transposón déjelo como un gen saltarín. El integrón es un elemento móvil. ¿Qué contiene? Pues puede hacer aquí un símil o una comparación entre un transposón y un integrón. Ya saben que el transposón es un gen saltarino. El integrón es un elemento móvil de ADN. Segunda diferencia, el transposón, para poder hacer todo eso, para saltar de un lugar a otro, utiliza una enzima, que ya son unos sabios en bioquímica, una enzima que se llama transposasa. Sí, prácticamente, es una copia y se la lleva al otro lado para que se inserte. El integrón no utiliza transposasa, utiliza una enzima que tiene un nombre súper difícil, se llama integrasa. Sin embargo, integrón, integrasa, transposón, transposasa. Bien, el transposón contiene genes de resistencia.
que son flanqueados por el transposón. Profe, ¿cómo así que flanqueados? Sí, si usted se fija, en esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos un transposón, aquí tenemos otro transposón, o sea que los flancos, y aquí en la parte central están los genes de resistencia. Los flancos son los costados. En cambio, usted mira un integrón, y el integrón tiene la integrasa acá, y aquí en todo este lado están los genes de resistencia. Aquí al otro lado habrá otra integrasa. No. O sea que el integrón, en lugar de estar flanqueado por transposones, lo que hace es que moviliza cassettes o casetes de genes de resistencia. Entre paréntesis, no está flanqueado por ambos lados. Listo, última de diferencia, como para dejarlos ahí ya por hoy. El transposón utiliza, voy a devolver, estos cuadritos azules se llaman secuencias de inserción. Utiliza secuencias de inserción. Si se llaman secuencias de inserción, ¿son para qué? Para insertarse en el genoma, ¿cierto? Inserción, insertarse, pegarse. En cambio, los integrones no utilizan secuencias de inserción, sino que utilizan sitios ATT. Entonces, utilizan sitios o secuencias ATT. ¿Qué significará ATT? Sencillo, adenina, timina, timina. Donde encuentre esa secuencia, esa tripleta, ahí se inserta. Adenina, timina, timina. Listo, la próxima clase, cuando tengamos clase, la próxima creo que es laboratorio, ¿cierto? Entonces hablamos de los mecanismos de resistencia. Muchas gracias.